Hola, buenas tardes a todos y a todas los que el día de hoy nos acompañan en redes sociales en este pequeño espacio. Soy licenciado en Derecho Eduardo Misael Valentino Peralta y el día de hoy tengo el gusto de trabajar para la institución El Claustro Universitario del Valle de Anáhuac, por lo cual me brindaron este pequeño espacio para transmitir un poco de conocimiento con el tema cadena de custodia en la etapa de investigación. Es un tema que abarca tanto derecho penal como criminalística, entonces muchos de los que llevan esta carrera se pueden identificar. Aquí también podemos encontrar elementos que nos permitan saber qué es lo que acontece en el lugar de los hechos y por qué se realiza un acordonamiento, el por qué el policía no te permite acceder y demás. Entonces es un tema tanto para las personas, o en este caso estudiantes que les gusta la materia de Derecho Penal y Criminalística, o que ya están estudiando alguna de estas materias y que quieren tener esas características o esos conceptos de poderlos llevar en un momento a la praxis. Por ello, ahorita en cada uno de estos diapositivos que les presentaré, también el público en general se podrá dar cuenta que la cadena de custodia, pues, es ese protocolo que en todo momento pasa cuando sucede o acontece un hecho que sea presuntamente delictuoso. Entonces, es un tema que está en boca de todos. Todos los días vemos en noticias, escuchamos en la radio, perdón, y podemos demostrar con la cadena de custodia cómo fueron los hechos cuando se consideran como delitos. Entonces, la cadena de custodia, como lo vamos a ver a continuación, pues tiene una finalidad. A grosso modo, podemos decir que es un proceso que pretende establecer los lineamientos básicos para la preservación y el procesamiento de indicios, evidencias relacionadas con un presuntamente hecho delictuoso. Por lo tanto, el servidor público que realice esta función, pues debe de tener estas tres características. Debe de explorar, analizar y registrar. ¿Con qué finalidad? Evitar una alteración y que este indicio se deseche. Esta pequeña fijación fotográfica pueden observar que existe una persona dentro de este lugar, pero no sabemos qué función realiza ni qué características tiene. Por ello es que con la presente diapositivas ustedes podrán adquirir un conocimiento técnico y podemos aplicarlo tanto en la vida cotidiana como en la materia de derecho criminalística. Espero que con ello puedan ustedes adquirir ese vocabulario que a veces se necesita y que eh, es de vital importancia para que podamos mejorar cada día. Y pues aquí tenemos el primer punto, o el primer elemento de análisis, de acuerdo al ordenamiento jurídico de nuestra Constitución. Nos dice que la cadena de custodia, pues es ese lineamiento que corresponde al Ministerio Público, tanto a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción del agente del Ministerio Público, porque si no, pues no se apegará a derecho. Entonces el Ministerio Público tiene una tarea difícil, es dar las indicaciones pertinentes al personal policial, tanto al personal pericial, que van a desarrollar estas actividades. Muchos de los compañeros o servidores públicos que han trabajado en esta tarea que se llama cadena de custodia, a veces cometen ciertos errores que no tendrían que pasar, en cambio, se siguen repitiendo una y otra vez, y pues es la característica que nosotros pretendemos cuando estudiamos este tema, que el servidor público no los cometa para poder llegar a la verdad histórica del hecho. No nos vamos a adentrar más allá. Sabemos que podemos trabajar elementos para una defensa técnica, pero el día de hoy no nos vamos a adentrar tanto a la defensa. Solamente nos enfocaremos a los conceptos básicos de la cadena de custodia que nos permitirán saber cómo es, cómo se desarrolla y cuáles son los lineamientos del marco jurídico. Por eso, el primer lineamiento jurídico es el artículo 21 constitucional, en donde nos regula o nos marca que la conducción de funciones corresponde al Ministerio Público. ¿Sale? Posteriormente a ello, tenemos la definición
que nos marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el artículo 227, y que a la letra dice, la cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización hasta su descubrimiento o aportación en el lugar de los hechos o lugar del hallazgo, hasta la autoridad competente ordene su conclusión. Entonces, la definición está sencilla. ¿Qué nos marca? Evitar toda alteración, una destrucción parcial o total que pueda afectar el indicio desde un momento. Es, por así demostrarles esta cuestión y poder analizar lo siguiente. El objetivo es evitar toda alteración posible que pueda desvirtuar o dificultar la labor del especialista. Que todo indicio conserve su situación, posición, estado original, tal y como lo dejó el infractor al abandonar el lugar, permitiendo al especialista reconstruir los hechos e identificar al sujeto activo. Sabemos que en derecho penal vamos a conocer dos tipos de sujetos, uno que se considera sujeto activo y otro que se considera sujeto pasivo. El sujeto activo es el que comete el hecho delictuoso, mientras que el pasivo es el quien la resiente. Por ello, en el caso de los delitos que se consuman, pues la labor del especialista pues es encontrar ese sujeto activo que participó en la comisión de este hecho delictuoso. Ahora bien, si nosotros podemos observar en la imagen donde está este concepto del objetivo de la cadena de custodia, podemos encontrar a ese especialista que hoy en la materia pues lo podemos identificar como perito de criminalística o perito de campo, el cual pues si ustedes lo pueden observar lleva una indumentaria o un equipo de protección con la finalidad, como en el artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales, marca, lleva este traje con la finalidad de evitar una alteración o una contaminación y que esto se destruya y que en su momento pues nos dificulte llegar a la verdad histórica. Muy bien. Una vez que sabemos que debemos de tener un equipo de protección para evitar esa alteración, también debemos de conocer que la cadena de custodia se divide en dos etapas. La primera, la de preservación, y la segunda de procesamiento. En la de preservación, pues prácticamente es llegar al lugar de los hechos o lugar del hallazgo y hacer un pequeño acordonamiento que nos permita que personas que deambulen libremente por ese espacio, ya sea abierto o cerrado, o en una situación, un mixto, pues poder dificultar ese acceso a la persona para que llegue a contaminar lo que se encuentre dentro de esa aula o de esa esfera que se está resguardando. Entonces, la labor del policía o del servidor público, del primer respondiente, es evitar esa alteración. ¿Cómo la va a evitar? Pues a través de un acordonamiento, es decir, la delimitación de un espacio geográfico que impida el acceso de personas desconocidas al lugar de los hechos. Recordemos que el artículo 21 nos marca o nos menciona que el Ministerio Público va a delegar estas funciones a los policías o a algún otro servidor público que tenga conocimiento para poder llevar a cabo estas funciones. Asimismo, podemos identificar que a esta persona le conoceremos como el primer respondiente. Y aquí vamos a leer un poco en donde decimos que los responsables de la cadena de custodia, la aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de quienes, en cumplimiento de las funciones propias de su encargo o actividad, en los términos de ley, tengan contacto con los indicios, vestigios, evidencias, objetos, instrumentos o producto del hecho delictivo. ¿Dónde nos vamos a encontrar este pequeño concepto? Pues en el artículo 228 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, revisamos nuevamente. Artículo 21 constitucional nos va a marcar que el Ministerio Público va a delegar esas funciones al primer respondiente. Artículo 228 nos va a decir qué es lo que tiene que hacer, el primer respondiente cuando llegue al lugar de los hechos o lugar del hallazgo, con la finalidad de evitar esa alteración. Paso siguiente. Cuando identificamos el primer respondiente ya realizó su etapa de procesamiento y su etapa de delimitación, también puede recabar alguna entrevista para robustecer
lo que encontró dentro del lugar de los hechos o lugar del hallazgo. Esto es con la finalidad, repito nuevamente, de llegar a la verdad histórica de los hechos. Continuamos. Dentro de este mismo protocolo de cadena de custodia, vamos a encontrar la acción del procesamiento. La acción del procesamiento, pues prácticamente el especialista, el primer respondiente, perito en criminalística de campo, se va a encargar de una observación directa o indirecta, que esto le permitirá localizar los indicios con este tipo de actividades o recorridos al ingresar al lugar de los hechos. En este caso, aquí tenemos unas imágenes que conllevan a los procesos que el especialista o técnico o primer respondiente llevarán a cabo, como lo son punto a punto, rejillas, círculos concéntricos, en espiral, en abanico, en criba, por regiones o zonas. Y pues prácticamente él se encargará de deambular por este espacio evitando contaminar. Por eso es que debe de llevar un estudio o una observación lógica que le permita evitar esta contaminación. Entonces, estos son ejemplos de lo que el especialista hace en un recorrido habitual en el lugar de los hechos o lugar del hallazgo, y pues prácticamente lo va a realizar. Posteriormente a ello, la localización corresponde también al primer respondiente y va a hacerlo de manera alfanumérica para poder ir colocando numerales o letras que puedan ir localizando los objetos que se encuentren en ese lugar. Dice, una vez identificado el indicio, se señalará asignándole el número que corresponda a través de un indicativo numérico o alfabético para posteriormente llevar a cabo una fijación. ¿Qué es una fijación? Pues pretender lograr que se congele en el tiempo lo que nosotros vamos a utilizar para demostrarle al Ministerio Público que sí en efecto se cometió un hecho delictuoso. Si nosotros observamos la fijación fotográfica que tenemos ahí, podemos identificar que existen ciertos indicios numerados en el lugar que se encontró y por ello van un número ascendente, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente, o posteriormente identificándolo con letras, como lo es A, B, C, hasta la Z, si es que así lo requiriere por la cantidad de indicios o evidencias que se encuentran en el lugar de los hechos. Tenemos lo que es la fijación. La fijación va a ser la cuestión de poder preservar tal cual se encuentran los indicios y esto pues lo va a realizar el perito criminalística, va a delimitar esas cuestiones y nos dice la fijación del lugar se deberá de realizar aplicando los procedimientos establecidos con técnicas criminalísticas, dado que las condiciones originales del lugar de la investigación sean únicas e irrepetibles. Es decir, que si encontramos un líquido conocido como cinemática, pues tomarle esa fijación gráfica para que no desaparezca, porque si desaparece, pues prácticamente ya no nos va a permitir localizarlo en el lugar de los hechos. Entonces, a través de la fijación fotográfica podemos preservarlo en el para demostrar en el futuro de la investigación o en el futuro del proceso penal esta cuestión que se encontró en el lugar de los hechos. Acto siguiente vamos a tener los tipos de fijación que podemos obtener. Una es la escrita, la fotográfica, la fotometría, el tocado, el video, el audio, la maqueta, la animación en 3D, etcétera. Y aquí podemos tener cada una de las imágenes que corresponden a algunos de los ya mencionados y que nos van a ayudar a poder realizar ese tipo de fijación. Poder saber cómo aconteció, cómo estaba en el lugar de los hechos y poder ejemplificar lo que son los principios de intercambio y correspondencia. Es decir, que si se quedó una muestra, el sujeto activo se llevó otra parte de la muestra. Y al momento de hacer una confronta, poder demostrar que sí hubo una participación en la comisión de un hecho delictuoso. Una vez que tenemos la fijación, podemos decir que el informe policial homologado es prácticamente una fijación escrita, en donde el elemento o servidor público, que también será considerado como primer respondiente, llevará a cabo las anotaciones correspondientes para poderle demostrar al fiscal, o en este caso al Ministerio Público, lo que aconteció en ese lugar.
Eh, ¿Cómo tiene que hacerlo? Tiene que describir fehacientemente lo que encontró y asimismo si entrevistó a alguna de las personas involucradas en el lugar de los hechos con la finalidad de tener ese registro. Entonces, el IPH, el informe homologado, es una fijación escrita que nos permite saber qué es lo que aconteció en ese parámetro. De acuerdo al artículo 43 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los integrantes de las instituciones policiales deberán llenar un informe policial homologado que contendrá cuando menos los siguientes datos. ¿Qué datos son los que va a llevar? El lugar de los hechos, en este caso la descripción del lugar, fecha, hora en que aconteció, si entrevistó o no entrevistó a las personas, qué tipo de indicio. Para ello, por eso los tiene que identificar en ese informe policial. Una vez que ya se identificaron y se fijaron ciertos elementos dentro de la cadena de custodia y que estos ya están numerados alfabética o numéricamente, vamos a proseguir con el levantamiento. Y el levantamiento pues no es otra cosa más que poder recoger ese indicio y poderlo trasladar o manipular para que sirva como evidencia material en esta cuestión. Y pues prácticamente el levantamiento también requiere de un análisis técnico para poder hacer este levantamiento perfectamente y que no se pueda alterar. Porque también esta cuestión de levantamiento puede provocar alguna alteración y en su caso una destrucción parcial o total y pues prácticamente que en un ofrecimiento de pruebas no las puedan desechar. Aquí tenemos un ejemplo de levantamiento de un arma de fuego, un arma larga, la cual pues prácticamente está en un embalaje de cartón. Debe estar cuidadosamente embalado, ya que podemos encontrar elementos lofoscópicos que permitan la identificación de la persona, en este caso el sujeto activo, si es que deflagró el arma de fuego o en su defecto que pueda tener ese principio de intercambio y correspondencia. Es decir, que si tocó el objeto, se puedan encontrar esos elementos lofoscópicos o en estas improntas que son las huellas dactilares y que se puedan destruir con la manipulación y esto ya no nos puede servir en un futuro. Una vez ya embalado, vamos a proseguir con el rotulado. Y el rotulado no es más que la identificación escrita de lo que se levantó, de lo que se registre. En este caso, pues tenemos el arma de fuego. El arma de fuego se va a describir en este pequeño rotulado, fecha, día, hora y qué características tiene este objeto. Todo la firma de quien hizo este levantamiento de este edificio, con la finalidad de trasladarlo al Ministerio Público para que en un futuro pueda demostrar su acusación con base a estos elementos encontrados en el lugar de los hechos o lugar del hallazgo. Acto siguiente, encontraremos la última parte de la cadena de custodia, que no es más que el traslado y la transportación de todos los indicios que se encontraron en el lugar de los hechos, que ya se levantaron, que ya se embalaron correctamente, que ya se rotularon y que ahora se le hará entrega al Ministerio Público para revelar lo siguiente, para poder formular su acusación en un futuro, para demostrar la verdad histórica de los hechos y que se pueda demostrar que el sujeto activo participó en la misma comisión. Entonces, si podemos terminar con esta pequeña charla, diremos que el Ministerio Público tiene que revisar todos los lineamientos que ocurrieron desde lo que fue la preservación hasta el procesamiento y que en el procesamiento vamos a identificar elementos primordiales, pues el Ministerio Público tiene esa carga. Y con ello pues llegamos al final de nuestra presentación con el traslado y la transportación de todos los indicios encontrados en el lugar de los hechos o lugar del hallazgo para poder determinar si se cometió o no se cometió un hecho que resulte considerado como delito. Y pues la cadena de custodia, como lo mencionamos en un momento, pues tiene el objetivo principal de que estos indicios se destruyan. Y pues de mi parte sería todo. Espero que esta pequeña charla les haya servido. Mi nombre es Eduardo Misael Valentino Peralta, licenciado en Derecho y docente del Claustro Universitario del Valle de Anáhuac. Y me dio un gusto poder estar con todos ustedes. Espero que tengan un excelente tarde.
Muchas gracias.